Padre Santo, gracias le damos por este precioso día, Señor, nuevamente que estamos acá reunidos con mis hermanos en el transcurso del Día del Señor, siendo bendecidos por su palabra y también instruidos para toda buena obra y sobre todo, Señor, en esta semana, últimas semanas que nos quedan de este estudio, Señor, sobre la historia, le pedimos que sea dándonos nuestra dirección, Señor, y dándonos también, abriendo puertas, Señor, para seguir investigando y para poder llegar a puerto y las conclusiones que necesitamos llegar con el propósito de este estudio. Le agradecemos, Señor, por su amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, la semana pasada estuvo bastante interesante. Estuvimos hablando de bastantes temas delicados y que hasta el día de hoy siguen dando un poco de revuelo, ¿no? Hablamos del nazismo, hablamos del fascismo y hablamos del comunismo. Hablamos de esta ideología, hermano, que donde el Estado controla prácticamente todo y articulan todo totalmente a una nación y que esto generó también revuelos y cambió la dirección del mundo, sobre todo en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en cual sabemos ya que hay ciertos protagonistas de que seguir hablando de ellos, como Hitler, Adolf Hitler, Stalin, y Mussolini, ¿cierto? Tal vez los que están un poquito más impregnados en la historia, sobre todo los escolares, podrían recordar un poquito respecto a él. Nos toca hablar, hermanos, y continuar sobre lo que ocurrió en 1938, ya llegando más al 40, y posteriormente vamos, a partir de la otra semana, lo que nos queda de un poquito del 40 y el 50, y así avanzando hasta llegar puntualmente a nuestra actualidad. Pan, techo y abrigo es el lema de este presidente, primer presidente, mi hermano, que del Partido Radical, pero de una coalición popular, ¿sí? Tal vez es bastante extraño las palabras que estoy diciendo, pero este es el primer, digamos, presidente de de un sabor de pueblo, ¿sí? O sea, de que fue realmente elegido por la mayoría de la gente. Muy querido, profesor de castellano, de hecho, don Pedro Aguirre Cerda, que hoy en día está en la comuna, ¿cierto? Que antiguamente era las periferias del sur de Santiago. Pedro Aguirre Cerda pasó a ser el nombre, digamos, de esta comuna, ¿cierto? Que hoy en día prácticamente estamos al lado de ellos. Eh, Fue el primer gobierno de la historia de Chile, Frente Popular, presidente radical, y fue apoyado por los partidos de izquierda, generalmente asociados por los partidos radical, el comunista y el socialista. Ya recordemos de que el Partido Socialista ya estaba ya, ¿cierto? Circulando, y el comunista, uno de los más antiguos, juntamente con el radical, ya estaban siendo muy populares, ¿cierto? Dentro de la idiosincrasia chilena. Entendamos también, bueno, la semana pasada vimos de que estos principios, doctrina marxista comunista, se infiltraron en ciertos movimientos protestantes, como lo fue el movimiento wesleyano y también como lo fue la Iglesia Pentecostal del Ejército de Chile, ¿sí? Que se infiltró estos discursos populares, como es lucha de clases, como lo es la lucha de la igualdad, ¿cierto? Y que los ricos eran malos y los pobres eran las víctimas, ¿cierto? Entendiendo este contexto de que Chile era el peor país que le fue después, a causa puntualmente de la depresión, eh, puntualmente de la depresión económica de los Estados Unidos en 1929. Gobernar es educar. Este hombre, Pedro Aguirre Cerda, marcó un hito, ¿sí? Realmente gobernó para la clase media, hermano. Es la primera vez de que llegaba al gobierno una persona de clase media. Profesor. Los profesores, los sastres, ¿cierto? Los comerciantes eran clase media. Y prácticamente invisibles para la sociedad chilena. Y este hombre los puso ahí. Ah, déjeme decirle que era masón, ¿sí? Por lo que era muy común en esa época. Chile era prácticamente todo lo que era fuera del catolicismo era prácticamente masón, ¿sí? Y el Partido Radical también lo fue.
Se caracterizó por un fuerte enfoque social y creó la Corfo. Y eso es después de lo que vamos a ver, ¿cierto? Porque la Corfo también fue importante. Me dio mucha risa porque dentro de algunos archivos leí que le decían Don Tinto, me imagino por qué. Me dio mucha risa, ¿cierto? Pero es muy propio, ¿cierto?, de la oposición. Fue representante de Chile, clase media. Existía un miedo colectivo porque es la primera vez de que un hombre de estas categorías y de este partido iba a gobernar aquí en Chile. Entonces había cierto sesgo o un poco miedo, ¿cierto? Como se le dice, la política del terror un poco. Pero no se sabía cómo iba a actuar. Y actuó siempre en el marco de la democracia, ¿cierto? Teniendo convicciones y teniendo aliados a los comunistas y a los socialistas detrás. No fue fácil tampoco para él. Pero gobernó, yo creería, de una muy buena forma. Y sobre todo que él recibió uno de los peores momentos en Chile, como fue el terremoto de 1939 en la ciudad de... ¿Dónde? Muy bien, pastor. En la ciudad de Chillán, que región hoy en día del Ñuble, ¿cierto? Ahí está Chillán. Bueno, la Iglesia Católica también para Pedro Aguirre Cerda lo miraba con otros ojos porque era un radical, era masón más aún. Entonces la Iglesia Católica decía de que aquí iba a haber una persecución a los feligreses y también a los sacerdotes. ¿Quién lo diría? Teniendo miedo de una persecución, los católicos. Mira cómo son las cosas. Pero en fin, así fue. Pero en realidad, de hecho, los sacerdotes cuando iban hacia afuera, iban a las calles, ya no iban vestidos con sus ropas clericales, sino que iban vestidos de civiles porque tenían miedo de ser apedreados por los seguidores de Pedro Aguirre Cerda. Era así más o menos como era el ánimo de ese entonces. El gobierno fue interrumpido por algo que no quiero decirle ahora, pero sí lo que le voy a decir, que el 24 de enero, o sea, ya sé, no sé cuántos años ya lleva, de 1939 a las 11 de la noche con 28 minutos aproximadamente inicia el terremoto de Chillán. Fue un devastador terremoto de 8.3 en la escala, ¿cierto? En la escala Richter parece que se llama. Y duró, mis hermanos, 90 segundos. Fue realmente una catástrofe, pero tremenda. Ahora, ¿por qué fue una catástrofe, hermano? Para hacerlo bien sucinto, pero tenemos que empezar a darnos cuenta que también fue, muchos hermanos de la fe tuvieron presentes ahí en Chillán y que presenciaron en vivo e indirecto lo que ocurrió. Chillán fue el epicentro, pero tuvo San Carlos, tuvo Talcahuano, hasta Concepción llegó los efectos del sismo y fue tremendo. Fue considerado el sismo de mayor cantidad de fallecidos en Chile, estimándose entre 24.000 y 30.000 personas muertas, solo con el sismo. ¿Sí? Aquí no hubo maremoto, solamente con el sismo. La ciudad de Chillán fue totalmente destruida a causa del precario avance en temas de construcción. Adivine de qué eran hechas las casas. De adobe. ¿Se dan cuenta? Y eso lo hemos visto ya desde ese tiempo, de que el adobe era parte de la construcción. Y los únicos que quedaron de pie fueron... el adobe es una especie de mezcla entre barro y paja, ¿no? ¿Cierto? Y eso queda como una especie de engrudo para los más jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes aquí? Aquí están. ¿Sí? Y ese engrudo efectivamente quedaba firme, pero en realidad era para mantener arriba un techito. ¿Sí? Vayan por Franklin, Arauco, con Víctor Manuel, ¿cierto? En ese sector de Biobío, se dan cuenta de que todavía hay conventillos que todavía están con eso, con adobe. Y la verdad es de que es bastante frágil, hermanos. Bastante frágil. Y de hecho, hoy en día están considerados como patrimonio. Bueno, el movimiento, para que ustedes puedan más o menos calcular, se percibió hasta Valparaíso. O sea, de Chillán a Valparaíso, Santiago también se sintió. Fue bastante fuerte. Las líneas telefónicas de ese tiempo estaban operando permitiendo la comunicación fluida. O sea, habían teléfonos, hermanos, pero no eran tantos.
Pero ¿qué ocurrió? Que Chillán se desconectó prácticamente de todo. Se cortó la línea férrea, se cayó la línea férrea. Había un puente por ahí que conectaba con... recuerden que el tren era el principal medio de transporte para todo, tanto alimentación como las personas, todo lo que era la vía férrea, y se cortó la vía férrea y se cortó la comunicación telefónica, ¿sí? Y sobre todo con las entidades gubernamentales del sector. Se cortó. El gobierno se dio cuenta que algo estaba pasando en el Maule, Ñuble, Biobío, porque Talca perdió comunicación con Puerto Montt. Esto fue algo más que analógico. No había tecnología como ahora, hermano, que un dron, un WhatsApp, ¿cierto? De que tenemos comunicación satelital con internet. Aquí se dieron cuenta de que Talca empezó a hablar con el país, ¿cierto? Talca estaba tratando de comunicarse con Puerto Montt y se cortó la línea. Entonces, algo pasó en ese tramo. De ahí hacia atrás algo pasó, claro, y Talca después viene Chillán, ¿cierto? Entonces, de esa manera se dieron cuenta de que algo pasó. A causa de esta situación, el ministro del Interior desde entonces avisa a Pedro Aguirre Cerda de que algo pasaba en el sur, de que no entendían qué sucedía, pero que algo tenían en relación con el fuerte terremoto que vivieron. La radio cooperativa se contacta con la radio aficionados del sector dando el informe de lo ocurrido. Y esto es, hermano, no sé si ustedes están viendo en pantalla, ¿se ve? ¿Hay una radio ahí? Ya, perfecto. La radio estaba ya sentándose en la sociedad chilena. Y la radio pasó a ser, y de hecho, mi hermano, hasta el día de hoy es la principal punto de encuentro, tal vez, en momentos de catástrofe. La radio, a través de radiofrecuencia, está en el aire, ¿cierto? A través de las antenas que están autoalimentadas, ¿cierto? Con un sistema energético que permite siempre estar conectado, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? De que las radios pasaron a difundir la información de que algo estaba sucediendo en el sur, pero no sabían qué estaba ocurriendo puntualmente en Chillán. Entonces ahí salen los radioaficionados. Los radioaficionados, por lo que no saben mis hermanos, han estado desde la época de las guerras, y eso es personas que hablan por medio de las radiofrecuencias libres y se comunican y dicen QSL, 10.4, no sé cuánto, hermano Robin nos ayuda ahí con ese lenguaje, que es un código americano, ¿cierto? Pero de que la gente se comunica a través de enlaces de aire. Y gracias a esos radioaficionados, a ellos que estamos a través de estos equipos, se pudo comunicar el país. Y mis hermanos, uno le dice, oh, qué antiguo. Adivine cómo se comunicó en el terremoto del 2010 que había un tsunami. Justamente gracias a los radioaficionados. Así que Dios bendiga a los radioaficionados porque realmente salvan vidas. Y no, de hecho, no es broma, de verdad. Así que si alguna vez usted tiene la oportunidad de tener una radio, hágalo, ¿cierto? Porque eso es, verdaderamente, se puede enterar de muchas cosas. Pero en realidad, los radioaficionados en Chile siguen siendo un pilar fundamental en las catástrofes. Posteriormente se decretó en Chile que todo radioaficionado en el sur, por el lado de Chillán, ¿cierto? Talcahuano, Concepción, pudiese contactar directo a las autoridades e ir informando qué estaba sucediendo en estas regiones. Por eso después los radioaficionados pasaron a certificarse y tener un permiso de uso de estas señales por medio de licencias, ¿sí? Porque ellos estaban autorizados para poder utilizar estas radiofrecuencias, porque ellos, cualquier cosa que ocurra, se contactan inmediatamente con el gobierno. Talcahuano, Concepción fueron las primeras en reportar, pero Chillán no se sabía nada. Eso ocurrió en la noche, al otro día nadie sabía lo que estaba sucediendo en Chillán. No se sabía absolutamente nada. Un piloto de Talcahuano sobrevoló Chillán y se dirigió inmediatamente a La Moneda para dar aviso de que prácticamente Chillán está en el suelo. Quedó totalmente en el suelo. Chillán desapareció en el mapa, además de una gran cantidad de incendios en la región a causa de que el tendido eléctrico, las leñas, ¿cierto? Chimeneas, etcétera, eso inmediatamente quedó estragos, y esos estragos en la ciudad quedó así como lo están viendo en pantalla. Chillán desapareció del mapa. Carabineros, Ejército, Cruz Roja viajaron a Chillán por instrucción de La Moneda. Las autoridades locales y gobernador de alcalde
se instalaron en la plaza de armas para censar a la gente y consultar los fallecidos. Siendo aproximadamente como las 9, 10 de la mañana, llevaban recién 8 fallecidos y le quedaban como 25.000 por registrar. Murieron mucha gente en Chillán. Mucha gente fallecida en el hospital San Juan de Dios, aparentemente ilesas, pero a los minutos se reportan que a los minutos se desplomaba la gente. ¿Por qué? Los escombros se le iban encima, no le pasaban, no tenían ninguna contusión, pero después cuando iban al hospital se desplomaban y morían. ¿Por qué? Porque quedaron aplastados. O sea, internamente los órganos estaban todos, como se dice en el buen chileno, reventados, hermano. Así murió mucha gente de que estaba por el susto, iba al hospital para ser atendido. ¿Qué les pasó? No tengo nada. Y después se desploman. Así fue mucha gente que le ocurrió esto. Esto tocó tanto a pobres como ricos, ya que los estándares de la construcción no eran las más apropiadas en nuestro país. 30.000 personas muertas, semanas después se contabilizaron al extraer los escombros. El 50% de la población en Chillán desapareció. 50% de Chillán desapareció. Muchas familias dieron entierro a sus familias en un principio. En un principio mucha gente sacó a sus familias de los escombros, pero fueron tanta gente, de que ya los carabineros, para tomar control, y el ejército dijeron, ¿saben qué? Dejen ahí los cuerpos, nosotros vamos a ver qué hacemos. ¿Qué ocurrió? Que mucha gente dejaron a familias tiradas porque tenían que irse, porque ya era insoluble, porque ¿qué iba a suceder? Epidemia, inmediatamente, enfermedades. Entonces el gobierno tenía que tomar control de esto. Y así, mediante a chanchas y carretas, así como así, chanchas y carretas se iban a diferentes puntos del país. Por eso la gente, prácticamente muchos se fueron de Chillán y nunca más volvieron. Pero de corazón siempre fueron de Chillán. Pero esto ocurrió, fue un hecho en otro país. Ahí está la nación, ¿cierto? Que el terremoto destruyó gran parte también de Parral, Concepción y Angol. Otros no pudieron sacar de los escombros a sus familiares, tuvieron que irse y, hermano, hicieron fosas comunes. O sea, hoyos, cortaron un canal, hicieron hoyos gigantes para echar los cuerpos ahí porque eran muchos, no había forma de poder controlar los entierros. Era mucha gente para enterrar y no había en los cementerios, no había terreno para hacer eso. Entonces, ¿qué hacían? Cortaban los canales, metían los cuerpos adentro y los tapaban. Así fueron 30.000 personas aproximadamente. Bueno, el pillaje fue medido inmediatamente en ese tiempo, que lo diría por fusilamiento. ¿Usted sabía? Cualquier cosa que ocurría de que vinieran a robar, las autoridades, carabineros, podían fusilar a las personas que lo pillaban infragante. También otro muy, tal vez controversial para hoy, pero antiguamente no era tema. Todo el que se sorprendía sin su carnet de vacunación antitifoidea era detenido. De hecho, era obligación vacunarse contra la tifoidea de que estaba reciente en ese tiempo. Imagínense. Tenían que vacunarse sí o sí para poder controlar la epidemia que estaba a punto de estallar a causa del terremoto. Para poder controlar una nueva y masiva expansión de epidemia, el gobierno tuvo que tomar estas medidas. Todos los viajes, visitas a la ciudad e incluso la ayuda era prohibido para evitar aglomeraciones. O sea, todas esas personas que hoy en día, por el lamentable hecho que ocurrió en el sur, los incendios, que iban a ayudar, ¿cierto? A causa en esta época, en el 39, con el terremoto, era prohibido porque querían evitar la expansión de una epidemia que se venía para el sur de Chile. La comunicación entre familias con la capital se hizo mediante el correo aéreo Panagra, que es un avión, hermano, que no sé, se gestionó en el gobierno, y iba un avión desde Santiago a Chillán, aterrizaba ahí mismo, en la misma calle, hermano, ahí limpia, aterrizaba y traía cartas, mensajes a la gente y así se comunicaban. Gracias al Señor tenemos WhatsApp, hermano. Imagínense. Así se comunicaban entre las personas. La comunicación entre familias se hizo mediante ese
Era un avión y se hicieron convocaciones a camioneros y gondoleros para ir a Chillán. Obviamente todo el país estuvo conmovido por la situación y los camioneros ayudaron también para poder llegar a Chillán y transportar a la gente donde quería ir. En realidad necesitaban irse de la ciudad. Los que murieron en las fosas, no existe registro ni nombre ni exactitud de cuántas personas fueron enterradas. Esto obligó al gobierno de Pedro Aguirre Cerda a implementar cambios políticos sobre la creación de la Corporación de Reconstrucción y la Corporación de Fomento de la Producción, además de la legislación de normas de construcción. En Chile de ahí en adelante se construyó como hoy en día ya lo conocemos, con los estándares tal vez mundiales o profesionales, ¿cierto? Para poder construir casas de que no se caigan. Por eso, gracias al Señor, todo lo que tenemos a nuestro alrededor se ha mantenido a causa justamente de estos avances en la tecnología de la construcción, ¿cierto? A partir del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Además de impulsar luz eléctrica en cada rincón del país, fomentando la dignidad humana y del obrero, porque no era un lujo tener luz, mis hermanos. Antes no era común tener un poste o tener una ampolleta así como hoy en día la tenemos con estos tubos fluorescentes. Era impensado en la época. Y así fue como se recibió el terremoto. Así que fue bastante conmovedor. Bueno, así fue. Se demolieron prácticamente todo Chillán, ¿cierto? Así estamos viendo. La gente está en medio de los escombros. De ahí donde estamos viendo, no solamente escombros, sino que debajo hay gente muerta. ¿Se dan cuenta? Fue bastante crudo. Y así se fue la gente prácticamente esparcido, algunos a la capital, otros más al sur o alrededores. Hay registros, mis hermanos, de ciertas iglesias que fueron trastocadas con esto. Y tenemos, por ejemplo, la iglesia metodista pentecostal de Chile, Misión Chillán, que ellos dicen en su página de internet, impch.org, Historia de Iglesia en Chillán, dicen en el año 1939 Chillán es sacudido por un terremoto que destruyó casi totalmente a la ciudad, afectando al templo de la calle Purem, el que tuvo que ser reconstruido en adobes, siendo dirigido esto por trabajo por los hermanos Diógenes Sepúlveda. Ellos tienen también una mención, tal vez pequeña, ¿cierto? Tan pequeña, tal vez había tantas cosas que conversar respecto a esto, tantas cosas que decir, pero en realidad ellos tienen un vestigio sobre eso. También hay una mención de la página de la IPH, de la Iglesia Presbiteriana de Chile, en cual indica que en 1939 también recibieron en este caso el terremoto, pero gracias a Dios ellos no sufrieron mayor daño. Me imagino por qué, porque la construcción de estos templos era una obra arquitectónica bastante más avanzada, ¿sí? Pero gracias a Dios ellos no sufrieron. Pero sí tenemos un registro de ciertos hermanos bautistas que estoy mostrando ahí en pantalla, un print de un libro que se llama La historia de los bautistas en Chile, de un misionero muy conocido en el ambiente de la convención que se llamó Robert Moore, en cual dice lo siguiente, se lo leo para que nos dé contexto de qué ocurrió desde punto de vista o información de bautistas. El 24 de enero de 1939, la faja desde la costa del Pacífico y la zona de Concepción hasta la cordillera de la provincia de Ñuble fue recientemente sacudida por un terremoto que llevó a la eternidad de entre 30 y 40 mil personas. Mira, ellos dan un antecedente de más personas que murieron. Y destruyó miles de propiedades. W.Q. Mir, Robert Moore y Timoteo Gatica recogieron elementos de socorro en Temuco y salieron apresuradamente en auto, en estas burritas, ¿cierto?, para llevarlos a los hermanos de Chillán y Concepción, las ciudades más fuertemente golpeadas por el sismo. Por el camino presenciaron espantosas escenas de ruina y dolor. Los ferrocarriles, los telégrafos, que eran los postes, ¿cierto?, con cables que iban por los campos. Caminos estaban destruidos. Demoraban semanas antes de poder volverlos a un grado de normalidad. Llegados a Chillán, fueron obligados a dormir en la plaza pública juntamente con 3.000 personas. Del centro
comercial de Chillán quedaban solamente los dos edificios en, en posible condición de uso. Todo lo demás estaba en ruinas. Las chozas de los barrios pobres felizmente fueron los edificios que mejor soportaron los sacudimientos. En Concepción era lo mismo y toda la orgullosa ciudad aplastada. Más de 30 templos de la ciudad estaban en el suelo, excepto dos. Uno católico, recién terminado, y el templo bautista. Buen antecedente, buen dato, ¿cierto? Y efectivamente fue duro, no solamente tal vez fue duro para todo el país, ¿cierto? Pero también quiero dejar esto plasmado de que fue un hecho que también fue delicado para el mundo protestante, el mundo evangélico, ¿cierto? Que también presenció, y habían iglesias ahí que fueron afectadas y posiblemente hermanos en la fe que murieron también, ¿sí? Así es la cosa, así es las situaciones con la naturaleza, ¿cierto? Movida siempre por el Señor. Avanzando un poco más, dando un poco de datos, ¿cierto? En Chile, posteriormente al terremoto, el 50% de los niños no iba al colegio. Los niños de esta época, mi hermano, eran bastante peculiares y algo que la habían impensado tal vez en nuestra realidad, ¿cierto? La Navidad de los niños en ese entonces aspiraban siempre a caballos y trompos de madera. ¿Sabía usted? De hecho, en la historieta que comúnmente se circulaba y era la diversión de todo niño, era el penaca, el que estamos justamente viendo ahí en pantalla. Tal vez algunos lo han leído, ¿cierto? Pero es bastante antiguo, es antiguo de esta época. ¿Ustedes alguna vez vieron la película Pinocho? De 1940, ¿cierto? El original, ¿sí? Gepetto, ¿cierto? Donde el niño de madera, ya, perfecto. Obviamente que es una historia italiana que pasó después a la pantalla, pero en realidad lo que muestra Pinocho ahí es justamente lo que los niños de esa época. Juguetes de madera, todo de madera, ¿cierto? ¿Quién iba a pensarlo? Hoy día tener algo, tal vez un muñeco así de madera, nadie tal vez te lo iba a recibir, pero en realidad era así la época en los niños. Asimismo, como Pinocho en los 40, ahí en esta fecha renació Walt Disney, ¿cierto? Con la primera película que alguien se acuerda cuál fue. Blancanieves. Sí, en 1938, sí. Blancanieves fue tremendo, ¿cierto? ¿Y dónde veían los niños de esta época esta película? No en Netflix, no en Amazon Prime, ¿cierto? Sino que lo veían en la matiné, ¿sí? Porque ahí se publicaban era el cine, la matiné, recordemos que era el cine de esa época. Los niños se divertían con estas películas, historietas, y hay un dato bastante interesante de que Juanita le decían por cariño, pero se llama Juana Aguirre Luco, esposa de don Pedro Aguirre Cerda. Gestionó en el año 39, 39 y 40 y 41, creo que en esas fechas, gestionó regalos a todos los niños del país. Y esto nunca había sucedido, ¿sí? A todos los niños del país les llegó un regalo. Permitió, y adicionalmente a todo esto, obviamente que la moneda era el lugar de la más alta autoridad en nuestro país y la trascendencia de la historia del desarrollo del país, ¿cierto? Pedro Aguirre Cerda le permitió a todos los niños del sector en Santiago bañarse en las piletas de la moneda. Y eso nunca había pasado. Entonces, créanme que era bastante querido Pedro Aguirre Cerda, ¿sí? La política de ese entonces tal vez era distinta al día de hoy. Yo creería de que persona que hablo, sea de oposición o de cualquier sector político, le tiene bastante respeto a Pedro Aguirre Cerda, que creo que fue un hombre que dejó huella. Desde esta época, desde las radios, se empieza a escuchar música mexicana, mis hermanos. Es muy chistosa esta parte porque la radio empiezan a salir exponentes, como por ejemplo, tal vez ustedes se conoce tal vez estos exponentes, Jorge Negrete. ¿Lo han escuchado alguna vez? Ya, perfecto. Aquí era el boom, aquí en Chile, y por eso existe este apego, y de hecho toda la música folclórica tiene un tinte un poco mexicano. No sé si se lo he escuchado, vaya al sur, hermano. Escuche la radio comunal, tal vez de cierto pueblo, sintonícela, si tal vez todavía tiene una radio
análoga, sintonice y es todo el día música mexicana. Desde esta fecha en adelante Chile empieza a adoptar con mucho cariño y afecto a la música mexicana. Así impregnó nuestro folclore y también muchas iglesias evangélicas tomaron la música mexicana como parte también de su cultura. ¿Sí? La música mexicana fue bastante, y por eso hay un aprecio y amor muy especial hacia los mexicanos. Y créame, yo hice una entrevista a, a Brivé con amigos mexicanos, qué tan cierto es que existe un cariño especial con nosotros y efectivamente me dicen que es verdad. Con los peruanos no lo soportan, con los bolivianos tampoco, los argentinos menos, pero con Chile hay algo, un afecto especial, tal vez en otro tiempo éramos vecinos, pero efectivamente eh, hay un apego ahí cultural. Muy lindo, sobre todo mi hermano con las películas de Cantinflas, ya en este año empezaron a ser vistas en otro país desde la matiné también. Cantinflas muy buena hasta el día de hoy. Si alguien quiere saber, hermano, YouTube está lleno de prácticamente todos los capítulos de Cantinflas. Y creo que Prime está, ¿sí? Si no, cualquier otra aplicación lo puede tener. Bueno, tenemos más noticias. Gabriela Mistral, ¿sí? También Gabriela Mistral en ese año fue también condecorada con el Premio Nobel de Literatura, ¿sí? Y eso fue hasta el día de hoy, yo lo escuché de niño que me enseñaron que Gabriela Mistral fue el primer premio Nobel. Fue muy importante, ¿cierto? Y también ella era profesora y venía de un hogar también obrero, humilde, y pasó a ser profesora de, de oficio y de realmente amaba ser profesora, ¿sí? Era simplemente un dato que yo creo que alguna vez lo hemos escuchado, Gabriela Mistral. Ahora tenemos que hablar de Chile, por el lado, ya en el 39 le dio asilo político mi hermano a los españoles republicanos exiliados posterior a la guerra civil. Tuvieron complicado los españoles en este tiempo. Hermano, de hecho, prácticamente Europa estaba álgida desde hace bastante rato. Eh, y Chile recibió a estos españoles y el encargado de esta gestión fue adivinen, Pablo Neruda. En el gobierno de Pedro Aguirre Cerda envió a ellos, a Pablo Neruda, a España a poder recibir a todos los exiliados españoles eh, con el contacto de su amigo García Lorca. ¿Van a escuchar alguna vez? Ya. Tuvo contacto que también era alguien de la literatura, ¿cierto? Y pudo gestionar esa parte de don Pablo Neruda trayendo gente de España. Eh, Chile refugió 100 europeos y también refugió además 50 judíos ya en estas fechas. Se recuerda el nombre de don, y de hecho ahí estoy mostrando en la presentación, la comunidad judía de Chile recuerda constantemente el ejemplar hecho de humanitario y solidario de don Roberto Muñoz, un capitán de 32 años, en cual en el barco se llamaba El Copiapó, estaba en Europa, en cierto puerto, no recuerdo muy bien, pero recibió, creo que esto fue en Alemania, recibió a 50 judíos y 100 europeos que querían irse de Alemania a causa de ¿quién? Adivinen. Del nazismo. Estaba bien fuerte. Hubo un enfrentamiento simplemente de una conversación, discusión fuerte con las policías locales de nazi, que sabían que habían 50 judíos escondidos en ese barco. Este hombre, joven, pero con mucha convicción y muy fuerte carácter, no les permitió entrar y se llevó desde allá de Alemania, se llevó en barco en el Copiapó a estos 100 europeos y 50 judíos. Y lo hizo en el momento cuando empieza a estallar la guerra, ya legalmente la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que cruzar prácticamente todo el Atlántico, mi hermano, con las luces apagadas, para que estos submarinos, ¿cierto?, no flanquearan el barco. Fue una hazaña que hizo este hombre. Cuando llegaron los judíos no podían creerlo.
de que ellos pensaban que se iban a encontrar con indígenas. Siempre algo pasa con los europeos que pensaban que siempre que nosotros este lado de aquí era nativo. Y se dieron cuenta de que Chile, o sobre todo Valparaíso, era muy parecido a Europa. Entonces se encontraron y justamente llegaron en septiembre. Entonces prácticamente Chile estaba vestido del 18 de septiembre, ¿cierto? De la celebración de las fiestas patrias, de azul, rojo y blanco. Entonces fueron bien, muy... Y hasta el día de hoy la comunidad judía, ¿cierto? Lo recuerda. Bueno, Chile se declara neutral a causa puntualmente de la Segunda Guerra Mundial y aquí tenemos que hacer mención al holocausto judío, los campos de concentración, mis hermanos, es donde llevaban mujeres, niños, una masacre de muertes, hermanos, torturas, más grande en la historia de la humanidad, más grande en la historia de la humanidad. Yo creo que hay varios hermanos aquí que alguna vez visitamos nosotros el Museo Judío. Si alguna vez, hermano, tiene la posibilidad de hacerlo, hágalo, porque es muy conmovedor ver un pijama real, ¿sí? De un niño judío. Y los niños, la vestimenta del niño era más o menos del porte del Dieguito. Así era más o menos el, así era más o menos el traje, ¿no? Exterminio, trabajos forzosos, hambre, enfermedad, cámara de gas, ¿sí? Eso después ya se supo. Y lo peor de todo es que también hacían jabones con ellos mismos, ¿cierto? Con la piel humana. Mis hermanos, si ustedes quieren indagar en esto, y ojalá lo pueda hacer, para que se dé cuenta que el totalitarismo, ¿hasta dónde puede llegar? Jabones humanos. Niños, se trataba de campos de concentración, sobre todo hay uno que muy conocido que se llama, no sé si voy a decirlo, Auschwitz, ¿sí? Auschwitz. Este campo de concentración fue tal vez el más, pero el más, digamos, severo. Había muchos más, pero se diferenciaba entre hombres y mujeres, pero los hombres morían a causa del hambre. Ustedes vean, de hecho hay una película muy, muy conmovedora, hermano, trate de verla bien, tal vez con un pañuelo, pues que se llama La vida es bella, ¿no? Sí, véala, hermanos. Véala para que más o menos dé el contexto de qué está ocurriendo. Y vea también un documental respecto a los campos de concentración, que fueron terribles. Bueno, en nuestro país, el campo, el más conocido que le dijimos de Auschwitz, donde existieron testimonios de los sobrevivientes y el trabajo profesional del Museo Judío que yo le acabo justamente de decir. En nuestro país esto llegó a la opinión pública y esto afectó bastante la moral de la opinión pública, sabiendo que teníamos colonos alemanes en el sur y eso complicó un poquito la situación. Ser alemán en este tiempo levantaba sospechas, mi hermano, de espionaje y de conquista. Esto era una realidad que Chile cambió un poco el mundo, hermano, creo que ojalá poder explicarle esto. El mundo cambió, giró de forma inesperada a causa de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y ser italiano, ser japonés, ¿sí? Y ser sobre todo alemán era mal visto. Qué curioso que a lo que no nos gusta, a ver, es así, somos racistas con lo que ellos justamente hacían, ser racistas. Peculiar, ¿no? Pero era así. En Chile se instala una rivalidad o racismo por ser alemán en las casas, en los colegios, en las vías públicas, en las plazas, en todo lugar. Al punto que Chile rompe relaciones, hermanos, con Alemania, rompe relaciones exteriores con Alemania, con Italia, con Japón, expulsando a los diplomáticos y de hecho, más adelante vamos a ver qué ocurrió con Japón. Ser alemán, lamentablemente, este es un estigmatismo, mi hermano, que no debemos caer, ¿sí? Sé que la historia y los testimonios son terribles, pero ser alemán no es sinónimo de ser nazi, ¿sí? Y eso es lo que ocurrió, que era muy común en la época, hermano, pero hasta el día de hoy eso ocurre. No por ser de Rusia significa que es
comunista. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Bueno, eh, la comunidad alemana en Chile, muy influyente especialmente por el lado de Valdivia, Osorno, Yanquihue, mantenía fuertes vínculos culturales con los alemanes. Siempre, fueron los colonos que fueron recibidos muchos años antes aquí, y gracias a ello puntualmente está la carretera austral de hoy en día, ¿cierto? Digamos carretera austral, sino que el lado austral está poblado, ¿cierto? Pero vaya a Valdivia, realmente prácticamente está lleno de alemanes. Es así. Eh, Cuando el nazismo llegó al poder en 1933 bajo Adolf Hitler, el régimen intentó influir en las comunidades alemanas en el extranjero a través de organizaciones, partidos nazis en el exterior. Y eso también les dije yo que ocurrió con estos jóvenes que se sublevaron al gobierno puntualmente de Alexandria. La iglesia evangélica alemana en Chile estaba vinculada históricamente al país, a Alemania, porque ellos son alemanes, ¿cierto? De una tradición luterana alemana y mantenía lazos con la iglesia de Alemania. Y hubo una ruptura aquí, en la iglesia evangélica de Alemania, la iglesia evangélica de alemanes en Chile. Algunos habían simpatizantes respecto al nazismo, y eso era una realidad. Había simpatizantes al nazismo, y habían otros que tomaban distancia del nazismo, en estricto rigor. ¿Sí? A inicio de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Chile, cuando se rompió las relaciones públicas con Alemania, esta comunidad alemana en el sur enfrentó vigilancia estatal, sospechas de colaboración con el nazismo, cierre de colegios y organizaciones alemanas, se cerraron incluso iglesias. Esto ocurrió, luteranas. Y sobre todo la estigmatización social. Hermano, la iglesia evangélica alemana intentó mantener una posición distante a esto, tratando de demostrar de que realmente no son nazis, ¿sí? Pero fue bastante difícil para ellos mantener esta disyuntiva que realmente les afectó directamente al mundo luterano, les afectó mucho aquí en nuestro país. Esto generó, mis hermanos, de que por primera vez, para romper con ese estigma, la iglesia luterana abrió sus puertas en poder hablar ya no en alemán, sino que ya en chilensis, o sea, en español latino, entendido para todo público. A causa puntualmente de esto. Si no hubiese sido por la situación de Alemania, hasta el día de hoy tal vez los alemanes en el sur estuviesen dando sus cultos en alemán. Pero a causa de este estigma que estaban en ellos, quisieron romperlo a través de abrirse a la comunidad y decir, no somos nazis, simplemente somos alemanes. Y fue bastante difícil para ellos. Entonces, se nos fue el tiempo. El 25 de noviembre de 1941, mis hermanos, fallece don Pedro. Se nos va, fallece por una enfermedad muy común, y de hecho en 1941 también se me muere mi tío abuelo, justamente de esta misma enfermedad, de tuberculosis. La tuberculosis, hermano, era una enfermedad terrible y que era prácticamente el cáncer de esa época. Era terrible, no había cura. Era tremendo. Los tuberculosos eran llevados a sanatorios aislados a las montañas. Aquí en Santiago fue el Cajón del Maipo. El 19 de septiembre, lo dejé anotado aquí, ahí falleció mi tío abuelo, justamente de esta enfermedad. Posteriormente llegaron las vacunas que erradicaron esta enfermedad. De hecho, no sé si usted sabía, pero al nacer, hasta el día de hoy, se vacunan contra esa enfermedad los bebés, pero en ese tiempo eran experimentales. Pero la enfermedad era tan terrible que había que hacerlo luego. Y finalmente lo hicieron. Creo que aquí, a partir de este siglo XX, cada 10 años había una vacuna nueva. Del 30 al 40, tifoidea. Del 40 al 50, tuberculosis.
Y así fue. Toma el gobierno don Juan Antonio Ríos del Partido Radical y ese es otro cuento porque Chile le declara la guerra a Japón. ¿Sabían ustedes? Chile declara la guerra a Japón. Y ya estaríamos a dejarlo hasta la próxima semana porque vamos a tener que ver qué implicaciones tiene. Y de hecho tuvieron que en los años 50 firmar nuevamente un tratado de paz a causa de la declaración de guerra de Chile. A ver, mis hermanos, dudas, consultas, preguntas. Terminamos el día de hoy.